cosas, los ruidos que el corazón emite, ¿no? En cada ciclo cardíaco. Normalmente hay una onomatopeya, o el gaito nos habla de una onomatopeya que es el loop, loop. O sea, si usted escucha al corazón, hace como si fuera un loop, 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 ¿no? Yo todavía he escuchado el tum, tum, pero bueno. O sea, es cuestión de onomatopeya, ¿no? Lo que parece que suena, evidentemente. Entonces, pero a lo que sí estamos seguros es que nosotros podemos percibir dos ruidos cardíacos principales: el primer ruido cardíaco y el segundo ruido cardíaco. Estos ruidos cardíacos están determinados por el cierre de las válvulas cardíacas, o bien las auriculoventriculares o bien las semilunares, pero una se está cerrando y está produciendo el ruido. El primer ruido cardíaco, que es de característica retumbante, es el más, el más largo, el más retumbante, dura aproximadamente 0,14 segundos, ¿sí? Es bastante corto. Ocurre durante el periodo sistólico, al inicio del periodo sistólico, cuando hay un cierre de las válvulas auriculoventriculares. En este momento de la sístole, es importante saber esto, las válvulas auriculoventriculares están cerradas, ese cierre es el que produce el primer ruido cardíaco. En cambio, las válvulas semilunares van a estar abiertas recibiendo la eyección sanguínea. ¿Me dejo entender? En cambio, el segundo ruido cardíaco, que es de carácter más seco y más corto, dura aproximadamente 0,11 segundos. Esa sequedad es directamente cortante, el segundo es como loop, loop. Es cortante el segundo ruido cardíaco. ¿Por qué? Porque generalmente este segundo ruido cardíaco es por el cierre de las válvulas semilunares. En el periodo sistólico, durante la sístole, estas válvulas semilunares están cerradas, y eso ocurre porque cuando se eyecta la sangre hacia la aorta o hacia el tronco pulmonar y empieza a haber una relajación de la presión ventricular, hay una diferencia de presión abrupta, porque 120 en la aorta y cae hasta 0 en el ventrículo. La sangre quiere retornar, pero de manera violenta. Entonces, esa es la causa del ruido, que el segundo cardíaco sea seco, potente, ya no es retumbante como el primer ruido cardíaco. Entonces, algo que nosotros queremos entender fisiológicamente hablando es esto. ¿Qué pasa durante la sístole? Es primeramente el cierre de las válvulas auriculoventriculares, y eso produce mi primer ruido cardíaco. Y las válvulas semilunares se van a abrir, ¿para qué? Para recibir la eyección de la sangre durante el periodo sistólico. En cambio, durante la diástole, las válvulas semilunares se van a cerrar por intento del retorno de la sangre del tronco pulmonar o de la aorta hacia el ventrículo. Eso cierra las válvulas semilunares y produce el segundo ruido cardíaco. Y las válvulas auriculoventriculares van a estar abiertas, recibiendo la sangre de la aurícula para nuevamente llenar o cargar el ventrículo para un periodo sistólico siguiente. Entonces, si nosotros graficamos, nosotros le ponemos el nombre al primer ruido cardíaco como S1 y al segundo ruido cardíaco como S2. ¿Sí? Entonces podemos graficar la relación que hay entre los dos ruidos. S1, primer ruido cardíaco. Este sería un periodo sistólico. S2 es un periodo diastólico hasta S1. Entonces, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Se nos refiere también que hay dos ruidos cardíacos extra, por así decirlo. El tercer ruido cardíaco, gráfico con su acrónimo S3, y el cuarto ruido cardíaco, que es el S4. Pero, ¿de qué depende el tercer ruido cardíaco? Fíjense que está justo después del segundo ruido cardíaco, justo después de que inicia el periodo diastólico. ¿Qué es lo primero que ocurre en el periodo diastólico? Cuando yo vamos a hablar de ciclo cardíaco, lo primerito que ocurre en la diástole. ¿Cuáles son los tres periodos de la diástole? ¿Cuáles son los tres periodos de la diástole, Antonio? El periodo de llenado rápido, ¿no ve? Ese periodo de llenado rápido es el que produce el tercer ruido cardíaco. Esa sangre, porque no se olvide que la aurícula que estaba cargada de sangre rápidamente llena a los ventrículos, y ese paso rápido de la sangre hacia el ventrículo, en algunas personas se puede llegar a ser audible un tercer ruido cardíaco. Se nos refiere bastante que este tercer ruido cardíaco, normalmente en jóvenes atléticos, puede llegarse a oír. ¿Sí? Es normal, es fisiológico, por así decirlo, que nosotros oigamos a la exploración de los ruidos cardíacos el tercer ruido cardíaco. Entonces, se escucharía como dup, 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 ¿no? O sea, como si hubiera un tercer ruido cardíaco, generalmente.
pero en la mayoría de los casos es indicativo patológico, ¿sí? Porque normalmente no se escucha el tercer ruido cardíaco, a no ser que el joven sea atlético y sea joven, pero si nosotros estamos viendo un señor de 50 años, poco atlético, y escuchamos un tercer ruido cardíaco, más bien es hasta preocupante, ¿okay? No es algo fisiológico. Y también nosotros tenemos el cuarto ruido cardíaco. ¿Sí? Este cuarto ruido cardíaco ocurre, fíjense, al final de la diástole. ¿Qué ocurre al final de la diástole? Excelente, Luciano, la contracción auricular. ¿Sí? Esa contracción auricular también emite un ruido. Generalmente este cuarto ruido cardíaco solamente es audible con un fono, o ni siquiera es audible, es registrable con un fonocardiograma. ¿Sí? Solamente con ese dispositivo nosotros podemos evidenciar la presencia de un cuarto ruido cardíaco. Audiblemente no se escucha. ¿Sí? Entonces podríamos decir, el primero, el segundo y el tercer ruido cardíaco más que todo el tercer, podríamos llegar a escucharlo. El cuarto ruido cardíaco netamente con un fonocardiograma, ¿sí? Y me indica la contracción auricular o el ruido que ejerce la sangre en el momento que hay la contracción auricular. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Pero normalmente los ruidos predominantes, el primero y el segundo ruido, y el tercero en algunos casos específicos se puede llegar a escuchar. Entonces es importante que nosotros conozcamos los áreas de la auscultación. Cuando ustedes agarran, no sé si hemos ido todos alguna vez al médico, agarran y unas 4 veces nos escuchan y listo, han escuchado todo de manera general una valoración del corazón. Hay 4 focos de auscultación, es decir, 4 zonas del tórax donde yo agarro la campana del fonendoscopio y coloco para escuchar los ruidos cardíacos. Tenemos el foco aórtico. ¿Dónde está ubicado? Exacto. Segundo espacio intercostal, línea paraesternal derecha. Foco aórtico. Este foco aórtico estoy valorando yo la válvula aórtica, ¿sí? La válvula que da ingreso a la sangre es el aórtico. En el otro lado, contralateral, tenemos el foco pulmonar, que está en el segundo espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Sí? Acá yo valoro la válvula pulmonar, ¿sí? La que da paso hacia el tronco pulmonar. Fíjense, en el apex, a nivel del apéndice sifoide del esternón, acá, no, yo también tengo otro foco de auscultación. Aquí es el foco tricuspidio. Yo al colocar mi campana ahí estoy valorando a la válvula tricúspide. Ahora, acá tengo el foco mitral. ¿Dónde está ubicado el foco mitral? Exactamente. Cuarto espacio intercostal, línea media clavicular, ¿sí? Una línea imaginaria de la clavícula que generalmente corta por la impresión de algunas personas. No, algunas personas no. Pero no importa, nosotros ubicamos la línea media clavicular, ubicamos el cuarto espacio intercostal y ahí va mi campana de fonendoscopio y estoy valorando a la válvula mitral. ¿Sí? Esos son los 4 focos de auscultación principales. Hay un quinto foco de auscultación que es un foco llamado accesorio o también llamado el foco de Hertz, que como su nombre indica es accesorio, y este se encuentra ubicado en el tercer espacio intercostal, línea paraesternal izquierda. ¿Sí? Entonces, de manera general, esos son los 5 focos de auscultación que yo tengo. ¿Para qué me sirve entender esto? Para que en el momento de que yo quiera hacer la exploración tanto de las válvulas como de los ruidos cardíacos, voy a colocar mi campana dependiendo de la válvula que quiera valorar. Si quiero valorar la válvula aórtica, colocaré mi campana en el foco aórtico, en el foco pulmonar, en el foco mitral, dependiendo. ¿Se entiende, no? ¿Sí? No es muy complicado hasta ahí. Algo extra que añadir, la última parte de la parte de su guía, habla de que en algunos casos se puede oír unos ruidos agregados, que son ruidos patológicos netamente, que son los soplos cardíacos. ¿Sí? En algunos pacientes se escucha soplos cardíacos, es básicamente un soplo. A ver, soplen. Ese ruido se escucha a la valoración con el fonendoscopio. ¿Sí? Ahora, ¿de qué me sirve saber eso? Muchísimo, porque me está indicando una patología, en muchos casos, bastante específica. Hay 2 tipos de soplos. Gracias. Hay 2 tipos de soplos. Están los soplos. Hay 2 tipos de soplos. Están los soplos que se escuchan durante el periodo sistólico, ya eso nosotros le denominamos soplos
sistólicos. ¿Por qué? Porque está marcando el periodo de la sístole. Y hay otros soplos que se escuchan durante el periodo diastólico, y a eso nosotros le denominamos soplos diastólicos. Generalmente estos soplos son por un mal funcionamiento de una válvula cardíaca, ya sea que esta válvula sea insuficiente o esté estenosada. Cuando hablamos de válvulas insuficientes, hablamos de válvulas que no se cierran bien y dejan retornar la sangre. Y hablamos de válvulas estenosadas que están tan duras y rígidas que no se abren bien y no dejan pasar la sangre. Entonces, es importante que ustedes sepan eso. ¿Por qué? Imaginémonos que estoy valorando el foco de auscultación aórtica. Ya estoy valorando la válvula aórtica. Y en el momento que estoy escuchando el ruido, escucho un soplo sistólico en válvula aórtica. ¿Hay un mal funcionamiento de la válvula aórtica? Sí, pero ¿qué tipo de mal funcionamiento? ¿Una estenosis o una insuficiencia? ¿Qué dice? Creo que esta es la parte más... Lo pueden aprender de memoria, sí. Es fácil, pero les recomiendo que lo razonen porque es mucho más fácil así. Ya, le pregunto, la válvula aórtica, estoy hablando de un soplo sistólico. ¿Cómo está la válvula aórtica durante la sístole? ¿Cómo tiene que estar? Abierta. Entonces, si durante este periodo sistólico yo escucho un soplo, es porque esta válvula no se está abriendo bien. Entonces, una válvula que no se abre bien es una válvula estenosada. Entonces, un soplo sistólico en foco aórtico generalmente me habla de estenosis aórtica o de estenosis de la válvula aórtica. ¿Ok? El mismo ejercicio mental. ¿Qué pasa si yo en foco aórtico escucho un soplo que abarca la diástole, un soplo diastólico? Es decir, durante la diástole, ¿cómo está la válvula aórtica? Cerrada, ¿correcto? Es lo que grafiqué acá. Durante la diástole, las válvulas pulmonares están cerradas. Entonces, si yo estoy valorando el foco aórtico y en ese periodo diastólico escucho un soplo, entonces significa que esa válvula no está funcionando bien. Y si tiene que estar cerrada, significa que no está cerrando bien. Una válvula que no cierra bien es una válvula insuficiente. Entonces, estamos ante un caso, o un posible caso, de una insuficiencia aórtica. ¿Sí? Entonces, fíjense que simplemente es hacer ese razonamiento. Podemos hacer el mismo razonamiento con todas las válvulas. Otro ejemplo. Válvula mitral. Estoy escuchando, o estoy en el foco de auscultación de la válvula mitral. Escucho un soplo sistólico. ¿Qué tipo de malfuncionamiento valvular sería? ¿Qué dice María? Soplo sistólico en foco mitral. Insuficiencia mitral. ¿Cómo está? A ver, vamos por partes. Soplo sistólico. Durante la sístole, ¿cómo está la válvula mitral? Está cerrada, ¿lo ve? Entonces, si hay un soplo en ese momento, significa que la válvula no está cerrando bien. Entonces, ¿eso cómo se denomina? Una insuficiencia. Entonces, estamos en un soplo sistólico, en un caso de insuficiencia mitral. Insuficiencia mitral. El mismo ejercicio, un soplo diastólico. ¿Cómo está la mitral en la diástole? Está abierta, ¿no ve? Tiene que estar abierta lo de la diástole para recibir al llenado de la aurícula, del ventrículo, perdón. Entonces, si yo escucho un soplo diastólico en ese periodo, significa que la válvula no está bien abierta, no está abriendo bien. O una válvula que no abre bien se denomina una válvula estenosada. Entonces, estoy en un caso de estenosis mitral. Ya, eso se lo pueden aprender evidentemente de memoria, tal cual lo dice la guía, pero es más interesante cuando lo razonan. Ese es el razonamiento simple. ¿Sí? Escucho soplo sistólico en foco aórtico, sé que en la sístole la válvula aórtica tiene que estar abierta, entonces es una estenosis aórtica, porque no está abriendo bien. Escucho un soplo diastólico en foco, no sé, tricuspidio, sé que en la diástole tiene que estar abierto la válvula tricuspidia, entonces una estenosis tricuspidia. Simplemente es el razonamiento. Lo hacen con todas las válvulas y pueden llegar a diagnosticar o pueden llegar a pensar en alguna patología valvular. Generalmente, básicamente, o más rápido, las válvulas semilunares, la pulmonar y la aórtica semilunares, cuando hay soplo sistólico, se trata de estenosis aórtica, estenosis pulmonar. Y cuando se trata de un soplo diastólico en válvula semilunar, es generalmente una insuficiencia o aórtica o pulmonar. ¿Sí? En el caso de las válvulas auriculoventriculares, cuando se habla de un soplo sistólico, estamos hablando de una insuficiencia mitral
y cuando hablamos de un soplo diastólico estamos hablando de una estenosis, tanto en tricuspidia como en mitral. Sí, simplemente hacer ese razonamiento. No sé si me dejé entender o se confundieron. ¿Alguien se confundió? ¿Podrías repetir lo de las válvulas semilunares? Generalmente, ya para abreviar todo lo que hemos hablado, las válvulas semilunares, ambas van a estar funcionando el sístole y diástole de la misma forma, o están abiertas o cerradas. Entonces, cuando hay soplos sistólicos en cualquiera de las válvulas semilunares, ya sea la aorta o la pulmonar, significa, como es sistólico, las válvulas deberían estar abiertas o cerradas. Abiertas. Entonces, si hay un soplo sistólico, generalmente se habla de una estenosis de esa válvula, ya sea aórtica o la pulmonar. Depende de qué foco estoy yo tocando. Si estoy tocando el foco aórtico, es una estenosis aórtica. Si yo estoy tocando el foco pulmonar, es una estenosis pulmonar. Ahora, cuando hay un soplo diastólico, habla de insuficiencia. ¿Sí? Ahora es un poquito al revés en el caso de las auriculoventriculares. Cuando hay un soplo sistólico, me habla de insuficiencias. Y cuando me habla de un soplo diastólico, me habla de estenosis, hablando de las auriculoventriculares. ¿Sí? Hay un último ejercicio para Daniel. Si vos estás escuchando el foco pulmonar y te encuentras con un soplo diastólico, ¿en qué patología valvular piensas? ¿Será? ¿Qué dice Daniel? ¿Cómo está la válvula pulmonar en diástole? Soplo diastólico, ¿no? ¿Cómo está la válvula pulmonar en diástole? Cerrada. Y si está ahí un soplo, significa que no está cerrando bien. Y es correcto, una insuficiencia pulmonar. ¿Sí? ¿Se entendió, Daniel? ¿O no? A ver, Ignacio, si vos estás escuchando el foco mitral, ¿sí? Y te encontrás con un soplo sistólico, ¿en qué pensás? ¿Cómo? ¿Por qué? Porque en la sístole, ¿no? Sí. En la sístole está cerrada. En la sístole tienen que estar cerradas las auriculoventriculares. Correcto, ¿no? Pero no sería una estenosis, sería una insuficiencia porque no está cerrando bien. ¿Me dejo entender? Tienen que ser más que de ser memoria, porque se lo pueden aprender de memoria eso. Soplo sistólico, tal, soplo diastólico, tal. Tienen que poder explicarlo porque ya es el razonamiento básico de fisiología. Esta es la fisiología básica para poder interpretar ese tipo de patologías. No sé si se entendió. Un ejercicio más a ver, Eduardo. Si vos estás escuchando el foco tricuspidio y te pillas con un soplo diastólico, ¿en qué tipo de malfuncionamiento valvular pensás? Estenosis, ¿no? ¿Por qué? Porque durante la diástole, ¿cómo van a estar las válvulas auriculoventriculares? Abiertas. Y si hay un soplo ahí, porque no está abriendo bien, una estenosis, tricuspidio. ¿Ok? Evidentemente esto se escucha en el foco que se ausculta. Si yo estoy auscultando aórtica, escucho un soplo sistólico diastólico, es de la válvula aórtica. No tendría por qué ver la mitral o no tendría por qué ver la tricuspidia. ¿Me dejo entender? ¿Sí? Ese razonamiento extra. Y generalmente cuando yo escucho, esto es aparte de las válvulas, el tercer ruido cardíaco generalmente es por sobrecargas ventriculares. Van a escuchar harto de eso en pacientes con insuficiencia o un inicio de una insuficiencia cardíaca. ¿Sí? El tercer ruido cardíaco. Ya, eso sería la parte teórica. ¿Alguna duda? No, creo que esta es la parte más importante para mí. Creo. Y obviamente que aprendan a escuchar. Me gustaría que se acerquen todos aquí. No, más complicado, razonamiento. ¿Alguien que me pueda ayudar? Un chico. ¿Ya yo? ¿Sí? Te vas a invitar a hablar. O sea, generalmente cuando hacemos ocultación cardíaca no le pedimos que quites la polera. Antes te han visto que en muchos casos por encima de la ropa, pero eso va a depender mucho. Generalmente se escucha mejor cuando se oculta la piel, o sea, con el endoscopio está contra la piel. Entonces, de preferencia, si no le quiero hacer quitar la polera, por debajo de la polera. Pero en este caso, sí, para que nosotros podamos identificar los espacios. Siéntate acá. Y si te voy a quitar, por favor.
Ya lo hemos visto la anterior semana, pero va a acabar de recalcar las partes del fonendoscopio, ¿no? La campana, el tubo Ah, de macizo, ¿no? y aquí están las olivas. Las olivas siempre van hacia adelante, ¿ya? Si las ponen hacia atrás no van a escuchar bien. Y otra cosa que deben comprobar bien es si su campana está. Generalmente los estetoscopios de doble campana suenan de los dos lados. ¿Ya? Entonces no vayan a decir no escucho nada que su campana está cerrada. Generalmente yo les recomiendo hacer el pequeño golpecito y escuchar, pero pequeño golpecito, y para verificar si esta es la campana que está abierta. Si no, en algunos casos se gira y ya está abierta la otra campana. ¿Me dejo entender? Entonces verifiquen bien. No es necesario un estetoscopio carísimo para poder escuchar un ruido cardíaco. ¿Sí? No tanto depende de la herramienta, depende más bien del que utiliza la herramienta. Eso siempre que les quede bien claro. Perdón, me hizo ver. ¿Ya? Entonces, nosotros verificamos, primero que nada, vamos a delimitar. Vamos a hacer unos pequeños puntitos, ¿sí? Para verificar los focos de ocultación. Generalmente, ¿dónde estaba el foco órtico? La segunda fase de costal, línea parasternal, derecha. Lo mismo que en el procedimiento de electrocardiograma. Buscamos esta horquilla, buscamos el ángulo de Lewis y a los laterales nos fijamos con el segundo espacio intercostal. Entonces, de Gary, foco aórtico. Entonces, si yo quiero valorar su foco aórtico, coloco mi campana ahí. Lo mismo, ¿dónde se encontraba el foco pulmonar? Segunda fase intercostal, línea esternal, izquierda. Mismo procedimiento, horquilla esternal, el ángulo de Lewis y a los laterales encontramos el segundo espacio intercostal. Foco pulmonar. Si quiero valorar el foco por la válvula pulmonar, coloco mi campana ahí. ¿Dónde encontramos el foco tricuspidio? Apósifoide paso. Sencillísimo, apófisis sifoides. Me guío del esternón, busco la apófisis sifoides y ahí sería el foco mitral. ¿Dónde se encontraba el foco tricuspidio? ¿Dónde se encuentra el foco mitral? Cuarto espacio intercostal, línea media clavicular. ¿Ya? Una línea que coincide. Si no me ubico, me guío de acá nuevamente. Ángulo de Lewis, segundo, tercero, cuarto, línea media clavicular y probablemente esté por ahí. ¿Y dónde se encuentra el foco de Ehrlich? Tercer espacio intercostal, línea parasternal izquierda. Tercer espacio intercostal, línea parasternal derecha. A izquierda. Listo, he delimitado visualmente para ustedes, porque no lo van a hacer esa paciente obviamente. He delimitado para ustedes los focos aórticos o los focos de auscultación cardíaca. Entonces lo único que yo hago es agarrar mi estetoscopio y empezar a escuchar. Generalmente lo sostienen así y colocan una ligera presión y no mueven, porque si mueven escuchan otro ruido. Generalmente nos dice la teoría que vamos buscando en manecillas del reloj. ¿Sí? Vamos escuchando uno, otro y el dedo. ¿Me dejo entender? Esto es más práctica para que ustedes lo practiquen. No sé, no les puedo demostrar los ruidos cardíacos, que ustedes lo escuchen. ¿Ya? Eso sería Pueden practicar ustedes en parejita.